Un terremoto en Nazaret que ha sacudido el suelo ancestral y revelado los misterios ocultos de la casa de José y María. Este hallazgo es tan impactante como profundo. Imaginar el descubrimiento de antiguas ruinas que podrían tener conexión con las figuras bíblicas históricas de José y María resulta verdaderamente fascinante y ha avivado la llama de la curiosidad tanto en la comunidad arqueológica como entre los historiadores a lo largo de los años. A medida que los expertos se sumergen en la investigación de este misterioso sitio arqueológico, las incógnitas se acumulan. ¿Podrían estas ruinas ser la auténtica residencia de José y María? ¿O son simplemente restos de una época pasada, sin conexión con la historia bíblica? El enigma persiste, y como un terremoto en Nazaret, ha sacudido los cimientos de la comprensión histórica y religiosa, desencadenando un profundo debate en busca de la verdad. La región de Nazaret y el Medio Oriente en su conjunto han sido tesoros de la arqueología, desvelando múltiples sitios y artefactos que se remontan a los tiempos bíblicos. Estos descubrimientos proporcionan un rico contexto histórico y cultural para enriquecer las narrativas religiosas y la comprensión histórica. En las excavaciones alrededor de Nazaret se han desenterrado vestigios de viviendas, utensilios de cerámica y otros tesoros que datan del período del Segundo Templo, el cual coincide con la era en que, según las tradiciones cristianas, José y María habrían vivido. Sin embargo, es importante tener en cuenta que establecer un vínculo directo entre un hallazgo arqueológico específico y figuras históricas bíblicas es un desafío arduo, a menudo sujeto a múltiples interpretaciones. La identificación de lugares específicos, como la supuesta casa de una figura bíblica, exige la concordancia de pruebas arqueológicas sólidas con textos históricos y religiosos. Cualquier afirmación de este calibre debe obtener un consenso académico respaldado por evidencia contundente. La arqueología bíblica es un campo apasionante que busca arrojar luz sobre el pasado y cómo vivían las personas en tiempos antiguos. Si bien descubrimientos como el que mencionas son emocionantes, es igualmente esencial abordarlos con un enfoque crítico y una comprensión profunda de los métodos arqueológicos y las limitaciones inherentes a la interpretación histórica. Imaginemos por un momento la magnitud de lo que este hallazgo podría representar en el ámbito de la arqueología y la historia. Sería como si un terremoto en Nazaret hubiera desenterrado una puerta al pasado, revelando las ruinas antiguas que guardan secretos relacionados con la vida de José y María, dos figuras fundamentales en la historia bíblica. La idea de descubrir ruinas que pudieran estar vinculadas a José y María despierta una emoción profunda en el corazón de cualquier apasionado por la historia y la religión. Este sería un descubrimiento que cambiaría la forma en que entendemos la vida cotidiana en tiempos bíblicos y nos permitiría acercarnos de manera más íntima a estas figuras icónicas. La arqueología en la región de Nazaret y en todo el Medio Oriente ya ha desenterrado un tesoro de información que enriquece nuestra comprensión de la historia antigua. Múltiples sitios y artefactos datan de los tiempos bíblicos, y estos descubrimientos han proporcionado un contexto cultural y histórico invaluable para las narrativas religiosas y los registros históricos. En el caso específico de Nazaret, las excavaciones han desvelado restos de viviendas, cerámica y otros objetos que datan del período del Segundo Templo, la era en que se cree que vivieron José y María según la tradición cristiana. No obstante, establecer una conexión directa entre un hallazgo arqueológico y figuras bíblicas es un proceso complejo y delicado. Requiere una meticulosa correlación de pruebas arqueológicas con textos históricos y religiosos, y aún así, sería necesario un consenso académico basado en evidencia sólida antes de proclamar definitivamente que se ha descubierto la casa de José y María. Este emocionante campo de la arqueología bíblica busca constantemente ampliar nuestro entendimiento del pasado y cómo vivieron las personas en tiempos remotos. Aunque hallazgos como el que estamos contemplando son emocionantes, es fundamental abordarlos con rigor académico, un espíritu crítico y una comprensión profunda de las metodologías arqueológicas y las limitaciones inherentes en la interpretación histórica. En última instancia, solo el tiempo y la investigación rigurosa pueden revelar la verdadera historia detrás de estas ruinas ancestrales y su posible conexión con José y María, si es que existe.
La búsqueda de conexiones entre hallazgos arqueológicos y figuras bíblicas como José y María también plantea desafíos adicionales debido a la falta de registros contemporáneos o evidencia directa que los vincule de manera irrefutable a ciertos lugares o eventos. En el caso de Nazaret, por ejemplo, no existe una mención directa en los textos históricos fuera de los relatos bíblicos, lo que hace que la identificación precisa de la ubicación de la casa o la vida de esta pareja sea especialmente compleja. La arqueología bíblica enfrenta la constante tensión entre la fe y la ciencia, ya que busca equilibrar la veneración religiosa de las figuras bíblicas con la búsqueda objetiva de la verdad histórica. Mientras que para algunas personas, los hallazgos arqueológicos que pueden respaldar la narrativa bíblica son profundamente significativos y refuerzan su fe, para otros, estos hallazgos pueden ser vistos como desafiantes, ya que cuestionan la autenticidad de los relatos bíblicos. Es importante destacar que la arqueología bíblica es un campo multidisciplinario que incluye no solo la excavación de sitios antiguos, sino también el análisis de textos antiguos, inscripciones y otros registros históricos. Los arqueólogos y los expertos en estudios bíblicos trabajan en estrecha colaboración para interpretar los datos y llegar a conclusiones informadas. La fascinación por descubrir ruinas antiguas relacionadas con figuras bíblicas históricas es comprensible, pero también es fundamental abordar estos hallazgos con un enfoque crítico y científico. La arqueología bíblica es un campo en constante evolución que contribuye a nuestra comprensión del pasado, al tiempo que respeta la importancia de la fe y la religión en la vida de muchas personas en todo el mundo. La búsqueda de respuestas continuará, y con ella, la oportunidad de descubrir más sobre nuestro pasado y las figuras que han moldeado nuestras creencias y culturas a lo largo de los siglos. Dentro del campo de la arqueología bíblica, uno de los desafíos más importantes es distinguir entre lo que podría considerarse evidencia directa y lo que es puramente especulativo. Los arqueólogos a menudo se encuentran con la difícil tarea de interpretar los datos de manera objetiva y evitar caer en interpretaciones sesgadas que puedan estar influenciadas por creencias religiosas preexistentes. Por ejemplo, si se encuentra una antigua casa en Nazaret que data del período del Segundo Templo y está construida de manera similar a las viviendas de esa época, podría generar un interés considerable. Sin embargo, la atribución precisa de esa casa a José y María requeriría evidencia adicional como inscripciones, objetos personales o documentos que mencionen de manera explícita a los habitantes. Hasta la fecha, tales pruebas concretas siguen siendo esquivas. Además, es importante recordar que la arqueología bíblica no se limita únicamente a la confirmación de eventos y lugares mencionados en la Biblia. También arroja luz sobre la vida cotidiana, las costumbres, la tecnología y la cultura de los antiguos habitantes de la región. Esto enriquece nuestra comprensión de la historia en general y nos ayuda a apreciar el contexto en el que se desarrollaron los eventos bíblicos. De esta manera, la arqueología bíblica es un campo en constante evolución que despierta la imaginación y la curiosidad de muchas personas en todo el mundo. Cada descubrimiento, incluso si no se relaciona directamente con figuras bíblicas específicas, nos acerca un paso más a comprender mejor la historia antigua de la región y las personas que la habitaron. A través de la rigurosidad científica y el respeto por las creencias religiosas, este campo sigue contribuyendo a una imagen más completa y matizada de nuestro pasado. En medio de la búsqueda de conexiones entre la arqueología y las figuras bíblicas, es fundamental tener en cuenta que la historia y la religión son dos aspectos distintos de la experiencia humana, cada uno con su propia perspectiva y objetivos. Mientras que la religión se basa en la fe y en la interpretación espiritual de eventos y figuras históricas, la arqueología se centra en el examen meticuloso de la evidencia material y tangible. Los arqueólogos bíblicos a menudo se enfrentan a la tensión entre la creencia religiosa y la metodología científica. Por un lado, pueden emocionarse por la posibilidad de descubrir artefactos o sitios que respalden relatos bíblicos, lo que puede ser un estímulo para su fe personal o para la de otros. Por otro lado, también están comprometidos con el rigor académico y la objetividad, lo que significa que deben mantener una distancia crítica y evitar la interpretación sesgada. La comunidad académica trabaja en conjunto para examinar y debatir los hallazgos arqueológicos de manera abierta y transparente.
Los descubrimientos se someten a rigurosos análisis y revisión por parte de expertos en diferentes disciplinas, lo que ayuda a garantizar que las conclusiones se basen en pruebas sólidas y métodos científicos. Es importante subrayar que, aunque la arqueología bíblica puede arrojar luz sobre el contexto histórico de la Biblia, no puede probar o refutar la fe personal de nadie. La religión y la ciencia pueden coexistir y complementarse, cada una proporcionando una perspectiva única sobre la vida, la historia y el significado de la existencia humana. La relación entre la arqueología y la religión, especialmente en el contexto de la Biblia y figuras como José y María, es compleja y enriquecedora. Continuará siendo un campo de estudio emocionante y desafiante, que ofrece la oportunidad de aprender más sobre nuestro pasado y las creencias que han moldeado nuestra cultura y espiritualidad a lo largo de los siglos. En un giro dramático de los acontecimientos, imaginas que ocurriera un terremoto devastador que sacudiera la tranquila ciudad de Nazaret, una región conocida por su rico legado histórico y religioso. Este terremoto, aunque cause daños significativos, también dejaría al descubierto una serie de ruinas antiguas que podrían estar relacionadas con una de las figuras más veneradas de la historia bíblica, José y María. Las imágenes de las excavaciones posteriores al terremoto revelarían lo que parece ser una estructura antigua que los arqueólogos tuvieran que explorar con gran anticipación. La posibilidad de que esta estructura sea la casa donde José y María, los padres terrenales de Jesús según la tradición cristiana, vivieron siglos atrás, desataría una oleada de emoción y controversia. El sitio arqueológico, aún bajo investigación minuciosa y escrutinio, ha desatado un intenso y apasionante debate en la comunidad científica y religiosa que ha capturado la imaginación de todo el mundo. La magnitud de la controversia es palpable, ya que se trata de un asunto que trasciende las fronteras de la ciencia y la espiritualidad, adentrándose en el núcleo de lo que significa creer y comprender la historia. En un rincón del debate, se encuentran aquellos que defienden vehementemente la posibilidad de que estas ruinas estén vinculadas de manera auténtica a José y María. Ven en este hallazgo no solo una conexión física con las figuras históricas más veneradas de la tradición cristiana, sino también una potencial confirmación de la autenticidad de los relatos bíblicos. Argumentan que el descubrimiento de esta estructura podría tener un impacto sísmico en la fe de millones de personas en todo el mundo, consolidando aún más la creencia en la veracidad de los eventos bíblicos. Por otro lado, los críticos, en su búsqueda de una interpretación científica y escéptica, advierten enfáticamente sobre la necesidad de ser cautelosos y evitar conclusiones precipitadas. Sostienen que la identificación precisa de una estructura con figuras históricas bíblicas es un proceso intrincado y delicado que requiere de un escrutinio meticuloso de la evidencia disponible. Cada piedra, cada fragmento de cerámica, cada inscripción deben ser sometidos a un escrutinio minucioso antes de poder vincularlos de manera irrefutable a figuras tan significativas como José y María. En este punto, el debate está lejos de resolverse y el mundo observa con una expectación palpable. Las excavaciones y estudios en curso están arrojando luz sobre la posible autenticidad de estas ruinas, pero también resaltan la necesidad de abordar este enigma con la máxima seriedad y respeto por los procesos científicos y académicos. Lo que resulta innegable es que este terremoto en Nazaret ha añadido un nuevo capítulo a la intrigante relación entre la arqueología y la religión. Ha abierto una puerta a la reflexión sobre cómo reconciliar la fe y la evidencia histórica, cómo equilibrar la espiritualidad con el escrutinio científico. Es un recordatorio de que la búsqueda de la verdad histórica es un proceso continuo y apasionante, que requiere de la participación de todos aquellos que se sientan inspirados por el misterio del pasado. A medida que los arqueólogos y expertos en estudios bíblicos continúan investigando estas ruinas recién descubiertas, el mundo espera ansioso una posible respuesta a la pregunta de si esta estructura es realmente la casa de José y María, una revelación que podría cambiar la forma en que comprendemos la historia y la fe. Este emocionante capítulo de la historia aún no ha llegado a su conclusión, y tu participación en la conversación es crucial. ¿Qué opinas sobre este descubrimiento? ¿Crees que estas ruinas puedan estar vinculadas a José y María? ¿O tienes otras teorías? Nos encantaría saberlo. Suscríbete para mantenerte actualizado con las últimas noticias arqueológicas
Da like y comparte este emocionante descubrimiento, y déjanos tus comentarios con tus pensamientos y teorías. Únete a la fascinante conversación y sé parte de este emocionante viaje hacia la verdad histórica y religiosa.